Paz de Cristo, hermanos. Estamos nuevamente en la presencia del Señor en este día para recibir palabra, hermanos, en esta noche. Que el Señor abra su corazón, porque traemos un tema muy hermoso que el Señor ha puesto para nuestro crecimiento, para que cada uno podamos reflexionar, para que cada uno podamos entender la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, vamos a hacer una oración rápidamente y luego vamos a entrar a la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú, Señor, nos has permitido nuevamente estar en tu presencia para recibir tu palabra, para que cada uno de nosotros tomemos lo que tú quieres que cada uno de nosotros aprendamos y escuchemos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites por medio de este medio recibir tu palabra, Padre Santo. A pesar de todos estos tiempos difíciles, tú estás con nosotros y la palabra no se detiene, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos en esta noche escuchar de tu palabra y que tu palabra haga en mi corazón y en el corazón de mis hermanos algo importante en este día, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. A ver, hermanos, en esta noche el Señor tiene un tema muy importante y muy hermoso. Y vamos a ponerle por título la promesa de Dios. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, hermanos. Para la iglesia, para su pueblo. El Señor ha hecho una promesa y Él la va a cumplir. Y a través de estos versículos en esta noche vamos a llegar a una conclusión en la cual el Señor nos va a decir cuál es esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Nehemías 9:36. Nehemías 9:36, hermanos. Y aquí vamos a ver cómo el pueblo del Señor, el pueblo judío, después de haber desobedecido al Señor, después de haber no obedecido las reglas, la ley que el Señor les había dado para que ellos pudieran lograr su salvación, no pudieron cumplirla y siempre desobedecían las cosas del Señor. Y vamos a ver por qué ellos hicieron un pacto y una promesa al Señor. Y dice la palabra de Dios en Nehemías 36: He aquí que hoy somos siervos hechos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Dice el 38, y aquí es donde vamos a empezar, hermanos. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Bendito sea el Señor, hermanos. El pueblo del Señor se vio en una necesidad, hermanos, tan grande que estaban oprimidos, eran esclavos en su misma tierra, dice aquí la palabra de Dios. Entonces ellos sentían esa tribulación y ellos buscaron y le oraron al Señor. Y dice que a causa de todo este mal que tenían, de todas estas tribulaciones, de esta esclavitud, ellos firmaron una promesa al Señor por medio de sus sacerdotes, por medio de sus príncipes y por medio de los levitas. Ahora, hermano, ¿tú qué quieres prometerle al Señor? Porque el Señor tiene promesa para nosotros. Y en esta noche también nos invita, si tenemos tribulaciones, si tenemos angustias, si somos esclavos de muchas cosas, de tanto pecado, hermanos, el Señor nos invita a firmarle una promesa al Señor.
porque el Señor quiere nuestra salvación. El Señor quiere que cada uno de nosotros busquemos el rostro del Señor y que esa promesa que el Señor tiene y que al final vamos a ver cuál es esa promesa y al transcurso de todo lo que vamos a leer, el Señor nos va dando cuál es esa promesa que el Señor nos ha dado, hermanos, para que un día gocemos con el Señor. Entonces, hermanos, este pueblo estaba angustiado. Así nosotros ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tribulación y en cualquier otro tiempo, hermanos, en los cuales a veces nos vemos atribulados, nos vemos con tantos problemas, nos vemos con muchas cosas que a veces no sabemos qué hacer. Pero dice que el Señor está aquí para que nosotros vengamos ante Él y hagamos promesa ante el Señor. Y el Señor escuche nuestro ruego, el Señor escuche nuestra angustia y Él se glorifique en cada uno de nosotros, hermanos, tanto en ti como en mí, porque yo también lo necesito. Y vamos a ir rápidamente a Lucas 24:44, perdón, hermanos. Y en Lucas 24:44 el Señor hace una promesa. Después que el Señor había sido crucificado, que el Señor se había presentado ante sus apóstoles, Él les hace una promesa a los apóstoles y a esos tantos que ya eran seguidores del Señor. Y en el 44 les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice la palabra de Dios que entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, es necesario que el Cristo padezca y resucite de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Bendito sea el Señor, hermanos. El Señor les dijo que tenía que cumplirse la palabra, como estaba escrito en la ley y en los profetas. Y les dijo que su nombre se iba a ser predicado en todo lugar. Pero la promesa todavía no llegaba. La promesa de que recibirían el Espíritu Santo. Y solamente les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos. Y después que fueran investidos, el Señor, ese poder que iba a llegar a los apóstoles y esos 120 personas, iba a ser en donde la iglesia iba a empezar a crecer, hermanos. En donde el Señor se iba a glorificar, y por medio de esta promesa, a hoy la iglesia es la iglesia del Señor grande. Tenemos un cuerpo de Cristo grande y fuerte. Entonces, hermanos, dice que el Señor les dijo, ¿verdad?, que permanecieran y Él les enviaría la promesa. Y esa promesa está en Hechos 1:4. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Hechos 1:4, hermanos. Hechos 1:4. Y dice la palabra del Señor. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el Señor les está diciendo ya que permanezcan ahí, porque Juan bautizó con agua, pero el Señor los iba a bautizar con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. Y ellos tenían que permanecer ahí hasta que el Señor los invistiera de ese Espíritu. ¿Para qué? Para que, como dijo la palabra en el versículo anterior, en el capítulo anterior, para que ellos pudieran salir y predicar el Evangelio del Señor. Porque esa era la promesa del Señor, que su Evangelio y todo lo que hoy conocemos se iba a extender hasta el último rincón de la tierra, hermanos. Aquí es donde nuestra iglesia nace.
aquí es donde la promesa de nuestro Señor Jesucristo empieza a tomar forma, hermanos. Y esa promesa quiere el Señor que cada uno de nosotros la recibamos también. Que tú recibas ese Espíritu Santo para que tú también seas investido y también tengas ese poder como aquellos 120 que estuvieron ese día y recibieron el Espíritu Santo por medio de fuego, lenguas de fuego y hablar en otras lenguas. Eso es recibir el Espíritu Santo, la evidencia de hablar en nuevas lenguas, hermanos. El sentir ese fuego que viene a tu vida para que tú después seas un instrumento del Señor, que tú te sirvas como un vaso para que el Señor se glorifique en aquellos a los cuales tú les abres la palabra. Bendito sea su nombre, el Señor. Vamos a ir rápidamente a Romanos 4:13. Romanos 4:13, hermanos. Y dice la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Bendito sea el Señor, hermanos. Aquí el Señor está hablando de la fe, del creer, hermanos, en la promesa de Dios. Aquí el Señor está hablándole ya a la iglesia por medio de los romanos, por medio de Pablo. Dice, porque la ley no fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque cuando Abraham recibió la promesa, no existía la ley. Pero dice el Señor, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que no porque creyeran en la ley, la promesa no iba a ser dada, sino los que también por la fe creemos, la promesa es para nosotros. Si nomás fuera sido para los que creían en la ley, esta promesa que Dios le había dado a Abraham iba a quedar sin efecto. Pero gloria a Dios que el Señor cumple su promesa y dijo que la descendencia de Abraham sería grande, y le enseñó que como la arena del mar, como las estrellas. Y dentro de esa promesa nosotros entramos, hermanos. No entramos en la ley, pero entramos en la promesa de la fe. Y esa fe es la que hoy el Señor quiere, por medio de esa fe, que nosotros entremos a ese lugar que el Señor ha preparado. Que nosotros creamos que el Señor nos ha dado esa promesa. Creamos que esa promesa es verdadera y que el Señor quiere que nosotros también participemos de esa promesa, así como los judíos también la van a tener, Padre. El Padre no nos deja fuera, sino que Él nos incluye también dentro de todo esto, hermanos. Y vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios, del 1, capítulo 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y dice en 2 de Corintios 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos ungió, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer nuevamente, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos ungió, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Bendito sea el Señor. Qué bonito es la promesa de Dios. Dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él y en el amén. Cuando nosotros decimos amén, es porque estamos confirmando las promesas del Señor. Dice, Él nos confirma con vosotros en Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando el Señor nos confirma, dice, Él nos ungió, Dios nos ungió. Dice, y Él también nos ha sellado. Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo hemos sido sellados. Dice, y son las arras del Espíritu en nuestros corazones. En este corazón, en esta mente, el Señor vive. Entra dentro de ti para que el Señor haga las maravillas que hizo con los apóstoles, con esos 120. El Señor también quiere que nosotros lo sintamos, que nosotros lo hagamos, porque nosotros también tenemos esa promesa que les dio a los apóstoles. Somos privilegiados porque ellos sintieron y nosotros también podemos sentirlo, hermanos. Por eso es importante buscar el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. No es un juego, sino que dice que esto es lo que el Señor nos ha dado. El mismo Dios nos los ha dado, hermanos. Dice que Él nos ha sellado. ¿Tú no quieres ser sellado, hermano? Si tú quieres sentir ese Espíritu Santo, ese poder que el Señor da por medio de su Espíritu, búscalo, busca el Espíritu Santo, hermano. Llénate de ese Espíritu de Dios, porque esas son las arras que el Señor nos ha dado, el regalo que el Señor nos ha dado para la redención en aquel día. Y en el 7.1 también de ahí de 2 de Corintios 7 dice, así que amados, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, hermanos. Dice, porque tenemos promesa de toda contaminación de carne y de nuestro espíritu. Seamos limpios ante el Señor. Porque esta promesa es que nosotros tenemos que perfeccionarnos para un día ver al Señor. No vamos a ser completamente perfectos, pero vamos a buscar la perfección del Señor. Tenemos que luchar todos los días. Tenemos que ser mejores todos los días. Nos cuesta mucho, hermanos, porque la carne es más en nuestra vida que el espíritu. A veces espiritualmente no estamos llenos del Señor, sino que estamos más llenos de la carne, de las cosas que la carne nos ofrece. Y por eso el Señor nos invita en esta noche a que nos limpiemos, a que hagamos más nuestra vida espiritual y nuestra carne vayamos dándole esa negatividad para allá, que lo espiritual venga a vivir más en nuestra vida, que lo carnal lo vayamos desechando, hermanos, que lo carnal lo vayamos quitando de nuestras vidas, porque eso es lo que nos hace daño a nuestro espíritu. Nos aleja porque las cosas de la carne a veces nos hacen más, nos hacen sentir otras cosas que el Espíritu de Dios. Si verdaderamente tomáramos las cosas espirituales, sentimos mejores cosas en lo espiritual que en lo carnal, porque en lo espiritual hay amor, porque en lo espiritual hay gozo, y en lo carnal a veces es llanto, dolor. Entonces nos invita el Señor a buscar más de su santidad. Y vamos a ir a Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya estábamos hablando de la promesa que el Señor nos ha dado. Dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados. Cuando tú crees verdaderamente en el Espíritu Santo y lo buscas, el Señor te va a sellar. Tienes que buscarlo, tienes que creerlo, tienes que sentirlo.
porque ya has creído al Evangelio, hermano. Ya has sido salvo. Ya oímos la palabra de verdad, dice, ya oímos el Evangelio de vuestra salvación. Ya hemos creído en Él. Así que ahora solamente necesitamos ser sellados, que tú lo desees, que tú le pidas al Señor ese regalo que el Señor tiene para ti. Y ser sellado en el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ha sido una promesa, es un regalo del Señor. Así es que, hermano, busca del Espíritu Santo. Y vamos a ir ahí mismo en Efesios 3:6. Y ahí nos dice, Efesios 3:6 dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros ahora somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado su palabra, porque le hemos creído que Él es nuestro Salvador, que Él vino a dar su vida por mí y por ti. Así es que ahora somos coherederos de esa gracia, de ese amor, de esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Qué grande es nuestro Dios, que nos ha hecho herederos también. Qué grande dicha nos ha dado el Señor, hermanos. Y vamos a ir al 6:23 también ahí, de Efesios 6:23, dice la palabra de Dios: perdón, 6:2, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También, hermanos, el honrar a nuestro padre y a nuestra madre, dice que tiene promesa. ¿Y cuál es esa promesa, hermanos? Ser siervos. Y el Señor nos dará larga vida. Y ya para terminar, hermanos, vamos a ir a segunda de Pedro. Rapidito, ya para terminar, porque no queremos hacer mucho más tiempo. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de los cuales nos ha dado precioso y grandísima promesa, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. El Señor nos dice que por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que en ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina del Señor. El Señor nos ha dado promesas y grandísimas y preciosas para que lleguemos a ser partícipes de la divinidad del Señor. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. En 3:9, rapidito, hermanos, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. El Señor no retarda su promesa. Él es exacto. Él tiene el tiempo de su promesa. Así es que, hermano, no dejes pasar esta promesa que el Señor tiene para nosotros. Él no retarda su promesa. Él la va a cumplir. Y vamos a dar, por último, ya para terminar, hermanos, vamos a San Juan, a Primera de Juan. Y ahí termino, hermanos, en el 2. Primera de Juan 2, 24 y 25. Y ahí es donde el Señor nos va a dar qué es lo que el Señor quiere. 24 y 25 dice la palabra de Dios: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Dice el 25: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué glorioso
el Señor. Si nosotros permanecemos en el Señor y lo que habíamos oído desde el principio, esa es la promesa que el Señor tiene, de permanecer en Él y permanecer en el Padre. Dice, y la promesa que Él nos hizo es tener la vida eterna, hermanos. Hermanos, es una grande promesa el Señor que nos ha hecho en esta noche, esperando que esa promesa la busquemos por medio del Espíritu Santo y permanezcamos y crezcamos, que es lo que quiere el Señor. Hermano, en esta noche, que el Señor ponga esa promesa en tu corazón y tú la recibas y busques de llenarte del Señor, para que esa promesa que nos dio, la vida eterna, la podamos alcanzar un día. Bendito sea mi Señor, que en esta noche el Señor los bendiga y los guarde, y que esa promesa venga a su corazón y a su vida, hermanos. Que el Señor los bendiga y los guarde en esta noche y siempre. En mi Cristo Jesús, bendito Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.